distinguidos visitantes de la hermana República de Panamá, señor embajador, señora embajadora, colega presidente de la Cámara de Comercio de David y de Chiriquí, alcalde de Montería y de David, empresarios, directores de gremios. La Cámara de Comercio de Montería, en sus escenarios misionales y operativos, pondera y aplaude todas estas situaciones de comercio exterior. Yo bien recuerdo cuando el Consenso de Washington liberalizó el comercio y produjo la globalización. Esto es un acto de globalización, de comercio, de entendimiento y de hermandad. Felicito a los señores alcaldes aquí presentes, a los diplomáticos, y quiero comentarles que la articulación colaborativa del triunvirato o de los gremios del sector y de la triada pública, privada y académica, hemos apoyado todas las manifestaciones que convengan al progreso de Montería y de Córdoba. Hace algunos meses, en conversación que sostuvimos con nuestro embajador en Panamá, doctor Eduardo Burgos Martínez, y con el apoyo decidido y con base a la cooperación conjunta y la responsabilidad compartida del director, del secretario de Emprendimiento, Competitividad y Relaciones Internacionales de la Gobernación, doctor Ernesto Vergara, de mi persona como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, y el doctor Mario Torres como subdirector de Asuntos Corporativos, nos propusimos hacer un documento que se denomina La Mejor Esquina de América. ¿Y por qué lo hicimos? Esto es más o menos una reseña del departamento de Córdoba. Y en esta gráfica que ven aquí, es la propuesta nuestra en un documento de más de 200 páginas que se denomina La Mejor Esquina de América, donde proponemos un rap de la fraternidad entre los departamentos prácticamente limítrofes y la República de Panamá. ¿Por qué lo hicimos? Pensando en un macroproyecto de miles de millones de dólares que va a estar enclaustrado en el Urabá antioqueño y que podría cobijar los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó y Panamá, y que con una inversión de más de 53.000 millones de dólares de un proyecto chino que se llama Sol de Oriente, donde van a hacer un nicho industrial, comercial, empresarial y agropecuario en el Urabá antioqueño para irradiar América Latina de sus productos. Va a ser la mayor inversión china en el mundo después de lo que ellos tienen en sus países. Entonces, la propuesta de unificar a Panamá como un aliado estratégico con nuestros 4 departamentos, ya que esos departamentos, en el caso del Chocó, son ricos en oro, platino, cobalto, cobre. Antioquia y Córdoba, departamentos mineros energéticos más poderosos del país, que inclusive producen energía y venden a Centroamérica y a otras partes del continente americano. Ese proyecto de los chinos, que indudablemente unido a los 4 puertos que vamos a tener, 3 en Urabá, por un valor de 2.000 millones de dólares, y el puerto de San Antero, que se llamará de Graneles, con una inversión, todo es privado,
por el orden de los 580 millones de dólares. Van a ser una región, un vórtice de desarrollo impregnado con base a la cooperación conjunta del sector público y privado para potencializar nuestra zona. Ya nos habían explicado los ilustres conferencistas de Panamá. Chiriquí, pues aquí tiene la capital, la provincia para los empresarios nuestros. Y una reseña de Panamá con un PIB total de 8 mil millones de dólares, una superficie de 75.517 kilómetros. Es un país pequeño. Ustedes recuerdan cuando en 1913, a raíz del Tratado Urrutia-Thompson, Panamá se separa de Colombia, le damos vida jurídica, nos cercenan parte del territorio, pero la hermandad y el corazón nuestro continúa con Panamá. Panamá y Colombia somos hermanos, tenemos que hacer una especie de tejido empresarial conjunto para catapultar nuestro país y a Panamá a las altas esferas del desarrollo planetario. Tenemos la República de Panamá con sus distintos estados y Panamá competitiva. ¿Por qué para ustedes los empresarios y nosotros los empresarios colombianos es importante Panamá? ¿Por qué debemos equilibrar nuestras balanzas hacia ese país que es la segunda potencia latinoamericana y el segundo PIB después de Chile? Panamá es competitiva, por eso para nuestros empresarios debe llamarnos la atención. Aparte de limitar con Colombia y de tener una posición geográfica estratégica, Panamá tiene varios aspectos que lo hacen atractivo para el proceso de consolidación, como la mejor esquina de América que les había expuesto anteriormente. Tiene dinamismo y crecimiento económico y estabilidad. Tiene una democracia y una estabilidad política inclusive mucho mejor que la nuestra, y eso le imprime un valor agregado para que los inversionistas colombianos vayan a ese país. Tiene un recurso humano capacitado y bilingüe. Tiene una plataforma logística de clase mundial protocolizada por el Foro Económico Mundial y se le reconoce por su calidad y su infraestructura. En los hubs logísticos de las Américas, Panamá es el único país en el mundo con una terminal con acceso a los dos océanos. La ciudad de Panamá, con ese canal que lo hace la vía más expedita a dos océanos, hace que su territorio sea altamente atractivo, no solamente para los inversionistas colombianos, sino para los inversionistas de muchos países. Más de 150 países pasan sus barcos por el canal de Panamá. El 66% del PIB panameño radica desde Ciudad de Panamá. Chiriquí creo que aporta el 5 o el 6% del PIB. Es una ciudad importantísima. Los datos que nos dieron los que me antecedieron en el uso de la palabra implican de que es una ciudad para invertir. Colombia exporta a Panamá más de 2.500 millones de dólares. Panamá nos importa menos de 60 millones de dólares. Panamá es un país recepcionista de capital, pero es un país que invierte bien, que sus alcaldes invierten los dineros y con ese propósito globalizante han hecho de que el mundo se vuelve a Panamá. En cuanto a los otros parámetros de Panamá competitiva, vemos el plan de energía de Panamá, algunos de ustedes nos explicaba, creo que en el mano del alcalde, inicia una nueva era para la producción, transmisión y distribución de energía renovable
generando oportunidades significativas para la inversión de energía sostenible y alternativas. En cuanto a nuestras propuestas que están en el libro que ya les regalamos a ustedes, que se llama La mejor esquina de América, y que es un sueño que se va a hacer realidad, porque 53.000 millones de dólares invertidos por la potencia china en ese enclave económico para irradiar América Latina. Con esos puertos que tenemos, la unión con Panamá podría ser un imperativo categórico para convertirnos en potencia latinoamericana y jalonar con los esfuerzos todo ese ánimo de productividad, de sostenibilidad, de emprendimiento y de competitividad. ¿Cuáles son los ejes en la agenda RAP de la confraternidad que proponemos? ¿Pero qué significa el término RAP? Nos preguntarán ustedes, amigos panameños, señor alcalde. RAP son regiones autónomas de planificación, y la legislación colombiana taxativamente establece que esas regiones autónomas de planificación pueden tener nexos, pueden hacer convenios con distintas repúblicas distintas a la nuestra. Entonces, ¿qué proponemos como Cámara de Comercio? ¿Qué proponemos como gremio en el RAP de la fraternidad con nuestra hermana República de Panamá? El primer eje es la legalidad. El componente es la seguridad jurídica, y los programas son acuerdos de instrumentos jurídicos de negociación. Panamá es un país que tiene en la legalidad una fortaleza jurídica y una hermenéutica jurídica que protege al inversionista, no solamente nacional, sino al inversionista extranjero también. Otro eje que proponemos y que está en el libro que le entregamos a ustedes, que es el institucional, que es la relación a través de la representación diplomática tanto en Panamá como en Colombia. Aquí tenemos a nuestros dos ilustres embajadores que nos representan y que podrían tener un conocimiento exacto de una propuesta que a futuro podría ser benéfica tanto para nuestro país como para Panamá. Comercio, los descritos en el acuerdo comercial entre Colombia y Panamá, un comercio binacional vigente, nuevos proyectos con base en potencial de cadenas productivas y clúster, papel de los regímenes especiales para la inversión en Panamá, con la zona libre de Colón, Panamá Pacífico, Ciudad del Saber, que lo mencionaba el doctor Rodríguez, zonas francas y sede de empresas multinacionales SEM. Ojo, otro eje que proponemos es el eje de industria. El componente principal de ese eje es el sector minero, sector energético, sector agropecuario y sector de las TICs. Como decía anteriormente, el sector minero de los 5 departamentos que formarían parte de la mejor esquina de América, tienen toda clase de minerales. El sector energético, con la represa Durrá, con la represa de Estadero y la hidroeléctrica Estadero y Tuango, puede darle energía no solamente a Colombia, sino a Panamá y a Centroamérica. Economía naranja como uno de los puntos neurálgicos importantísimos del gobierno del presidente Duque, y su componente de turismo, cultura, gastronomía, música y moda, cuyos programas y proyectos serían la consolidación de destinos turísticos y desarrollo de corredores turísticos. En Córdoba, la Cámara de Comercio de Montería acaba de protocolizar el clúster de turismo de turismo cultural, y estamos a través de 120 kilómetros de playa que tenemos, más de 60.000 hectáreas de humedales,
ríos, una diversidad que tenemos y una veracidad de nuestras tierras, es un proyecto o es un agarre intensivo que podríamos tener nosotros para catapultar el turismo y para que Córdoba esté en los altos escenarios, no solamente locales, nacionales, sino también internacionales. En cuanto al eje de infraestructura, el componente serían obras estratégicas, proyectos e iniciativas como la conectividad a través de los puertos marítimos. Los puertos marítimos que yo les comentaba, que van a ver en el de Urabá antioqueño, que es el puerto de PCC, el puerto Antioquia, International Puerto de El Darién, con la inversión de los 2.000 millones de dólares, que indudablemente es una cifra estupenda, maravillosa, y nos ayudaría a potenciar el escenario dinámico, económico, político y social de la zona que propongo. En cuanto a emprendimiento, productividad y competitividad, el componente sería logística empresarial, organizacional, de servicios con calidad, de transferencia de datos y tecnología, de equipamiento de equipos de última generación y de transporte multimodal que habría entre la zona del Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre, el Chocó y Panamá. Y la articulación y coordinación entre los sectores públicos, privados y académicos es importantísimo. Ya decíamos que la articulación colaborativa del triunvirato o de la triada de los sectores públicos, privados y académicos es un factor indispensable para el progreso de los pueblos y de las naciones. Y en cuanto a la academia, ya sería uno de los últimos ejes, como componente tendríamos educación pertinente de calidad con gran cobertura, centros de investigación. Los programas y proyectos e iniciativas que proponemos sería educación para el progreso dirigido a profesionales técnicos, tecnólogos, mano de obra no calificada, protección a la propiedad intelectual y patentes. Otro propósito importantísimo, señores embajadores, señores ilustres visitantes de Panamá y alcaldes y gremios aquí pendientes, es un sueño truncado que tenemos en Latinoamérica en cuanto a la interconectividad y a la conectividad vial. La Vía de las Américas sería un propósito con el fin de unir no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica con Centroamérica y Norteamérica. Es el único nudo que tenemos y que pese desde el gobierno del presidente Ernesto Samper, con un ministro costeño, se planteó la necesidad de que por el Darién teníamos que llegar a Panamá y llegar a Estados Unidos e interconectarnos con Latinoamérica. No ha sido posible ese propósito, pero ojalá las fuerzas parlamentarias aquí presentes aúnen esfuerzos y logren este propósito tocando puertas en el gobierno central con el fin de que esto sea un propósito. En cuanto a las exportaciones colombianas hacia Panamá por grupo de productos, tenemos un total de 2.933 millones de dólares aproximadamente. Esto equivale a productos mineroenergéticos, no mineroenergéticos, agrícolas, agroindustriales e industriales. ¿Qué exportamos hacia Panamá? Y lo importante es que se tenga esta situación pendiente porque aquí van a haber muchos empresarios que están cobijados en estos segmentos exportadores que estamos haciendo los empresarios, no solamente cordobeses,
sino de todo el país. Colombia exporta a Panamá aceite crudo de petróleos o de material bituminoso, aceites de petróleo o de material bituminoso, excepto los aceites crudos, hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares obtenidos de la hulla. Medicamentos también exportamos hacia Panamá. Los demás muebles y sus partes. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué seguimos o qué exportamos a Panamá? Exportamos insecticidas, raticidas, demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores, aceites de palma, sus fracciones, incluso refinados pero sin modificar químicamente, margarinas, mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales, manufactura de amiantocemento, celusacemento o similares. Seguimos exportando preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel, excepto los medicamentos. Las cifras están en millones de dólares, las que ustedes ven al lado. También Colombia exporta a Panamá productos de panadería, pastelería, galletería, incluso con adición de cacao y hostias. Preparaciones capilares, artículos para el transporte o envasado de plástico, tapones, tapas y cápsulas. Papel de tipo utilizado higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, tubos y accesorios de tubería, codos, empalme de plástico. Hay un subtotal de 2.733 millones de dólares para un total exportado a Panamá de 2.933 millones de dólares. La inversión de Colombia en Panamá ha sido grandes negocios. Panamá tiene 12 bancos colombianos en todo su territorio. En cuanto a las importaciones de Panamá, ellos nos importan a nosotros aceites de petróleo de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos. Las demás, aeronaves, por ejemplo, helicópteros, aviones, no sé si Panamá pues los trae de Estados Unidos, de Francia, de Israel, de otros países y también nos los envían a nosotros. Alcohol etílico sin desnaturalizar, con grado alcohólico volumétrico inferior al 80%, también nos importa aguardientes y licores. Medicamentos, también Panamá nos importa medicamentos, brújulas, incluidos los compases de navegación, los demás instrumentos y aparatos de navegación, máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades y lectores magnéticos u ópticos. Preparación de los tipos utilizados para la alimentación de animales, los recibimos también de Panamá. Placas indicadoras, lacas, rótulos, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos. Pescado congelado, excepto los filetes, demás carnes de pescado y de la partida. Ya estamos para terminar. Futuros puertos cercanos a Panamá. Ya como la penúltima diapositiva, esto es un hecho que convertirá al límite de Colombia con Panamá en el nodo más poderoso de América y de Latinoamérica, como habíamos dicho antes, con los puertos de PCC, Puerto Antioquia, International Dalian Port y una inversión aproximada de 2.000 millones de dólares entre puertos y zona franca. Sol de Oriente, como habíamos dicho antes, el proyecto de inversión chino,
múltiples desarrollos que convertirán a esta zona del Urabá antioqueño y junto a Panamá, en la mejor esquina de América, será un polo de desarrollo global, agroindustrial, turístico, comercial, tecnológico, que abarcará los mercados de Centro y Latinoamérica con una inversión multimillonaria de 53.000 millones de dólares. Y el puerto Graneles del Golfo aquí en Córdoba con una inversión de 580 millones de dólares. Por último, los principales 5 países que exporta Colombia: a Estados Unidos, 12.266 millones de dólares, China, 4.565 millones de dólares, y Panamá es el tercer país que recibe nuestros productos por un valor de 2.534 millones de dólares, muy por encima de Ecuador y de Brasil, que es una gran potencia latinoamericana. Finalmente, queremos agradecer al señor alcalde de Montería, al alcalde de David, por esta reunión tan importante y por este criterio de unión, de hermanamiento, de que en épocas que son difíciles a raíz de la virulenta pandemia que salimos, quieren hacer de los dos países y de las dos ciudades un polo de desarrollo. Yo bien recuerdo una frase de John D. Rockefeller que decía: las grandes catástrofes traen grandes oportunidades. Y gracias, señores alcaldes, de traernos a Córdoba y a David esas grandes oportunidades. Muchas gracias.